Bueno, y en esas caminatas con Borges, que fueron muchas, ¿no? ¿Cursaba usted? Y una vez por semana iba con María Kodama, que era una alumna también. Y con ella sí tuvo un poco más de trato, ¿no? Siguió incluso... Sí, con él nos veíamos. Todavía está la confitería, está Manaco. ¿No le ha pedido o ha recibido algún consejo por parte de Borges? Porque tengo una pregunta que tiene que ver con esto, con cuál cree usted que es la más grande o las más grandes dificultades en la que se enfrenta un escritor. Bueno, sobre eso hay mucho escrito. Porque había dos grandes grupos. El de Florida y el de Boedo. Y él estaba en Florida, ¿no? Ahí en la confitería Soberanía. Hay una confitería Richmond, ¿no? No sé. Que es muy antigua, es importante, todavía hoy. ¿Y en ese momento usted simpatizaba o si tenía una inclinación por alguno de estos dos grupos? El de Boedo era netamente socialista, diríamos, y Borges no, era conservador. No, yo entonces miraba estas cosas con ojos de escritor, independientemente de su ideología política. Porque tampoco en ningún momento se define políticamente. He leído tantas cosas de él que pues, se desprende de la lectura de sus escritos. Claro. Y después mi relación literaria fue muy buena con él, porque él para el examen daba una obra, no se tomaba la materia, sino, por ejemplo, te decía, a vos pasar el examen sobre Romeo y Julieta. A mí me dio un poema famoso que tengo ahí, el Beowulf. Es como la Ilíada o la Odisea para los hermanos. Y es un libraco
Me costó leerlo, pero ¿Y cómo hizo sus primeras armas usted como escritor? con un poeta que está en el diccionario, ¿no? Brandán Carafa. ¿Y cómo fue ese trabajo? Bueno, él me incitaba a escribir. No me daba normas. Había publicado mucho, pero era con Borges. Contrario. Él dio una opinión sobre Borges, que ahora no recuerdo, muy negativa, porque Borges trajo de Europa una corriente literaria, el ultraísmo. ¿Una corriente literaria de qué nombre? Ultraísmo. Entonces la crítica iba por ese lado, por lo literario y no por lo político. No. Como te dije, Borges nunca habló de política. Y Brandán Carafa tampoco. Pues estaban estos dos grupos. ¿Y cómo lo incitó a escribir y usted ahí empezó? No, me gustaba mucho. Y escribí muchísimo. Durante 60 años. Cuando se incendió esto, se me quemaron todos los papeles. ¿Y llegó a publicar algo de aquello? No, porque tenía mucho que hacer. Tenía que mantener la familia. Teníamos que vivir muy bien. Y si bien ganaba bien, pues estaba en el ferrocarril y ascendí muy rápido. Llegué hasta el cargo más alto del ferrocarril y hasta me propusieron como asesor de la presidenta. Podría hacerlo, pero no me quedaba tiempo. Sí. A dedicarme a la poesía, pues se acuerdan. En ese momento su escritura era puramente poética, solamente poética. No, solamente no. Escribí manuales también. ¿Manuales de qué tipo? Formación de personal superior. Ese fue premiado en un avión que se hizo en Quito, en Ecuador. Y el que estaba allí conmigo, había muchos otros, ¿no? Sobre capacitación, me invitó después a México. Pero yo me había tomado unas vacaciones
y el personal de todas las empresas siempre está así profesional. Y dijeron en ese periodo que yo no iba a poder ir, estaba de vacaciones. Mentira. Lo querían desligar, lo querían echar. No. No me acuerdo qué estaba haciendo. Pero no estaba figurando con personal de ferrocarril. Lo que querían es que no militaran. Claro. Formalmente. Porque la invitación estaba hecha. Entonces, cuando volví, recibí una carta de Vasconcelos que era un filósofo mexicano. Que me decía que bueno, que lamentaba mucho que yo no pudiera ir. Y otras cosas que no tienen importancia. Y cuando usted rechazó la posibilidad de ser, como dijo, asesor de la presidenta, ¿de quién está hablando? Era la y estoy medio turdido porque pensé que tenía que ir a dos lugares. Y allá me equivoqué. Está bien, tranquilo. Isabel de Perón. Sí. ¿Y por qué no aceptó un lugar como asesor? Porque preveí y con acierto de que no iba a durar mucho. Entonces, ¿qué hacía? Perdí un alto cargo de ferrocarril, me ganaba muy bien. Por algo que iba a ganar mucho más, pero ¿por cuánto tiempo? Después me quedaba en la calle. ¿Te das cuenta? Fue un militar de la época de Onganía, no de Videla, el que me lo propuso. El coronel Jorge Grubisic, que después llegó a cargos muy altos. ¿Cómo vivió usted los años posteriores a eso? O sea, lo que ya era el año 76, la dictadura cívico-militar.
Y me pareció una barbaridad. ¿En qué trabajaba usted en ese momento? Había vuelto a ferrocarril y pasé una etapa muy fea, porque sacaron a todos los... En época de campo sacaron a muchos jefes, hasta que llegó al extremo que había dado la orden de echar no solo los jefes, sino de todos los ingenieros. Y a mí me avisó un amigo, pues yo tenía amigos de todos lados, un amigo que estaba en personal un día antes de que viniera la orden. ¿Y yo qué hacía en un día? Entonces tomé la decisión. Me dije, él estaba en la Casa Rosada, era el que me había propuesto ser asesor. Entonces dije, me voy a la Casa Rosada, pero como era la época de la guerrilla, y estaba súper protegida la Casa Rosada. Y no me dejaban pasar tampoco, obviamente, un desconocido. Entonces, ¿qué hice? Pude infiltrarme de a poco hasta llegar a un lugar donde ya la defensa era muy cerrada. Y me subí entonces al monumento de Belgrano, que está justo frente a la mitad de la Casa Rosada. Y la casualidad, porque no podemos llamar otra cosa, después de un rato de estar ahí arriba, veo que salen algunas personas. Mirá que tiene puertas, Casa Rosada, justo por esa puerta. Entonces, y así con la mano, él miró y me vio. Y le dijo a los custodios, déjelo pasar. Y pude hablar con él. Y efectivamente me dijo, mañana dejan 260 ingenieros en la calle para poner a gente de la juventud peronista. Yo lo más que puedo hacer es pedir que deje 10 personas de 260 y tantos. Bueno, yo tuve que pensar rápidamente cuáles eran los 10 que conocía, que eran mejores personas. Ella las anotó y
al día siguiente, junto a la orden de que cada fui a su cargo, llegó también una nota que decía, excepto los ingenieros tales y cuales. Y ahí estaba Mario Nacimbene. ¿Pero qué hicieron? Me mandaron a mi lugar de origen. No me echaron. Antes de ascender, me mandaron ahí al 11. Ferrocarril Sarmiento. Cuando llegué, había una muchedumbre en la calle, porque creían que veníamos a reemplazar a ellos. Y no era eso, porque la categoría que nos daban era la más baja. O sea que cumplió con su palabra, pero no lo dejaron en el mismo lugar. Claro. Bueno, Mario, perdón. Ya vamos con las últimas preguntas. Pensemos ahora en su trabajo como investigador sobre la inmigración. Sabemos que escribió sobre la inmigración italiana a América y a la Argentina, por lo cual podemos suponer que su origen italiano mucho tuvo que ver con este interés. ¿Es así? Empezó el interés cuando me preguntaba, hace muchos años, yo había sido italiano por mi ambiente, eran todos italianos, venían los amigos del padre y demás. Pero ¿qué pasa? Por otro lado no lo era. Y ahí vino la duda, ¿qué soy? ¿Italiano? ¿Argentino? ¿Alguna nueva categoría que no figura? Y ahí empezó mi interés y llegué a ser muy conocido por eso. Fue el que empecé los estudios sobre las distintas colectividades y también una teoría con respecto a la identidad nacional, que era producto de una mezcla de orígenes completamente dispares, porque acá la Constitución dice que la Argentina va a recibir todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Entonces, ahí ahora se ha puesto peor todavía. Ahora hay chinos. Y vos no has visto más de una chica que es argentina, pero tiene todo el aspecto de China. Es China. Más que los chinos mantienen mucho sus tradiciones. ¿Y con qué se ha encontrado
todo ese estudio, en todo ese trabajo de investigación sobre inmigración italiana? ¿A qué conclusiones ha podido llegar? Esta sociedad está muy italianizada, pero una italianización que no tiene nada que ver con Italia. Es una especie de derivado, pero muy sui generis, sujeto al entorno. Yo en aquella época fui incluso a colonias en Santa Fe, donde se conservaban colonias agrícolas casi completamente de origen italiano, y ahí se hablaba el dialecto piemontés. Esto era muchos años, hace por lo menos 30 o 40 años. Así que después se ve, había yo tengo un libro. Está bien. ¿Y qué tenemos los argentinos de cuando usted hablaba de un divago? Bueno, ¿qué es lo que se ha podido traer desde allá? ¿Qué es lo que tenemos de italianos? Una parte muy importante del dialecto, del lunfardo nuestro. Porque los italianos fueron los más numerosos, vinieron como 2 millones. Y además el español no se nota porque es lo mismo. Hablamos en castellano. Claro. Y después muchas modalidades, muchos valores, pero por supuesto adaptados, ¿no? Nunca se repiten igual los valores, las modalidades. Claro. ¿Y en qué valores está pensando? Esto de plata, plata y plata, ya lo dijo el mundo de Amichis, el autor de Corazón. ¿Lo leíste? No. Se usaba en las escuelas argentinas, ¿eh? Eso motivó un conflicto muy serio, porque después vino, porque estaba mezclado con los criollos, con los tradicionales, con Ramos Mejía. Entre Ramos Mejía y Rivarola. Rivarola sostuvo ya en 1910, era un gran estudioso, que este ya no era más un país argentino. Y ponía, fue el primero que
no se lo menciona nunca, pero tiene un trabajo que a mí lástima que tenía todo clasificado y se quemó. Bueno, Mario,